Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Galvi González, junto a mi compañero Freiser Leonardo Villamil Leal y Lady Joana Rincón. Vamos a hablar sobre una encuesta que le hizo a los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, que es uso del celular y las redes sociales. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, que es contexto del estudio. Para comenzar, es importante situar por este tema que es relevante. El uso del celular se ha convertido en una de las herramientas más usadas a nivel mundial. Y el entorno universitario no la excepción. Los estudiantes lo usamos constantemente para comunicarnos por WhatsApp, consumir contenido en TikTok o Instagram, buscar información académica o simplemente entretenernos. Sin embargo, ese uso tan intenso también tiene una cara menos favorable. El uso excesivo del celular puede afectar la concentración, reducir el rendimiento académico y alterar la calidad del sueño e incluso debilitar las relaciones interpersonales. Esa tensión entre beneficio y perjurio fue precisamente lo que nos motivó a investigar. ¿Qué buscamos responder? Entonces, la pregunta que nos guió a todo nuestro grupo de trabajo fue la siguiente: ¿cuáles son nuestros hábitos del uso del celular y las redes sociales de los estudiantes de Uniminuto, sede de Cúcuta, y cómo perciben su influencia en la vida diaria? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que nos lleva a reflexionar sobre comportamientos que muchas veces hacemos de manera automática sin cuestionarnos. Los objetivos: analizar los hábitos del uso del celular y las redes sociales de los estudiantes. Para responder esa pregunta, nos planteamos cuatro objetivos concretos. Primero, identificar la frecuencia con que los estudiantes usan el celular. Segundo, determinar cuáles son las redes sociales más utilizadas. Tercero, estudiar para qué actividades se usa principalmente el dispositivo. Y cuarto, analizar cómo se perciben los propios estudiantes la influencia del celular en su vida diaria. Estos cuatro ejes nos permiten tener una visión integral del fenómeno. Metodología: ¿cómo se realizó el estudio? En cuanto a cómo llevamos a cabo el estudio, optamos por un enfoque cuantitativo descriptivo, que es el más adecuado cuando queremos caracterizar comportamientos de una población. La población objetivo fueron los estudiantes de Uniminuto C de Cúcuta y trabajamos con una muestra de 20 estudiantes voluntarios. El instrumento fue una encuesta virtual aplicada a través de Google Forms, conformada por 10 preguntas de selección múltiple. Este diseño nos permitió recolectar los datos de manera ágil y procesarlos con una herramienta de estadística descriptiva. A continuación sigue mi compañera Lady. ¿Cómo se realizó? No, espere, ¿cómo es? ¿Cuántas horas al día usan el celular? Ahora sí, entremos a los resultados. La primera pregunta buscaba saber cuántas horas al día usan el celular los estudiantes. Los datos fueron bastante reveladores. El 35% lo usa entre 1 y 3 horas diarias, el 40% entre 4 y 6 horas y el 25% más de 6 horas. Cuando calculamos la media, en la media estimada, a partir de estos intervalos obtuvimos el 4.7 horas diarias de uso. Esto significa que un promedio casi un quinto del día de un estudiante transcurre frente a la pantalla del celular. Un dato que puso así invita a reflexionar. Siguiente. ¿Cuál es la red social favorita? Al preguntarles cuál es su red social favorita, TikTok se posicionó en el primer lugar con el 35 de las preferencias, seguidas de WhatsApp con el 30, Instagram con el 20%, Facebook quedó en un cuarto lugar con el 10%. Un estudiante mencionó en Driver que si es bien una aplicación de transporte, también tiene un componente de interacción social en conjunto con TikTok, WhatsApp. El 65% de las preferencias, lo que muestra una clara tendencia hacia las plataformas de contenido rápido y de mensajería instantánea. Siguiente. ¿Con qué frecuencia revisamos sus redes? Más allá de cuánto tiempo se usa el celular, quisimos saber con frecuencia se revisaban las redes sociales durante el día. El resultado fue contundente. El 85% de los estudiantes la revisa varias veces al día. El 10% cada pocos minutos y solo el 5% lo hace una vez al día. Ningún estudiante declaró revisarlas casi nunca. Esto nos habla de un patrón de uso muy habitual
casi reflejo que se repite a lo largo de la jornada de manera constante. ¿Para qué usan principalmente el celular? La siguiente pregunta apuntaba a entender para qué usan principalmente el celular. El uso académico y laboral fue el más mencionado con el 30%. Muy cerca le sigue el entretenimiento y la comunicación, cada uno con el 25%. Y finalmente el uso exclusivo de redes sociales con el 20%. Este resultado es interesante porque muestra que aunque el celular se percibe muchas veces como una distracción, una buena parte de los estudiantes lo usan como herramienta de estudio. No obstante, la suma de entretenimiento, comunicación y redes sociales presenta el 70% del uso, lo que sí pone en evidencia un consumo mayoritario no académico. Continuación, mi compañero. No, perdón. Dentro del tiempo total del uso del celular, ¿cuánto se dedica especialmente a redes sociales? El 40% de los estudiantes dedica entre 1 y 2 horas, el 45% entre 3 y 5 horas y el 15% más de 5 horas diarias. La medida estimada es de 3,45 horas al día, solo en las redes. Para ponerlo en perspectiva, si un estudiante promedio duerme 7 horas y tiene clases durante varias horas, dedica casi 3 horas y media a redes sociales y es una porción significativa de su tiempo libre. Buenas noches. ¿Cuántas veces al día desbloquean el celular? Este dato quizás fue el que más nos sorprendió. Al preguntar cuántas veces al día desbloquean el celular, el 55% respondió entre 10 y 30 veces, el 40% entre 31 y 50 veces y el 5% más de 50 veces. La media estimada fue de 30.2 veces al día, es decir, aproximadamente cada media hora. Si contamos solo las horas en que están despiertos, aproximadamente, en que están despiertos, un estudiante está tomando el celular revisándolo. Ninguno reportó revisarlo menos de 10 veces, lo que confirma que el comportamiento de consulta frecuente es prácticamente universal. Siguiente. Influencia en la vida diaria. Al preguntarles cómo perciben la influencia del celular en su vida diaria, el resultado fue unánime. El 100% respondió que influye de ambas formas, tanto positiva como negativa. Nadie lo percibió solo como algo bueno, ni tampoco solo como algo perjudicial. Esto nos habla que la conciencia crítica interesante en los estudiantes reconoce que el celular es una herramienta poderosa que puede jugar a su favor o en su contra dependiendo de cómo se use. Siguiente. Emociones al usar las redes sociales. En cuanto a las emociones que generan las redes sociales, el 60% de los estudiantes asoció su uso diverso, el 25% con alegría y el 15% con ansiedad. Si bien la mayoría experimenta emociones positivas, ese 15% que siente ansiedad no es dato menor. En una muestra de 20 personas representa 3 estudiantes. Cada vez que abren sus redes sienten algo que los perturba, más que los relaja. Eso abre una conversación importante. Siguiente. Contenido que prefieren en redes. Respecto al tipo de contenido que prefieren consumir, el entretenimiento lidera con el 45%, seguido con el contenido educativo con el 30% y moda y tendencia con el 25%. Es positivo, casi que tercio de los estudiantes declara que prefiere el contenido educativo, lo que sugiere que en las redes también pueden ser un canal de aprendizaje cuando se usan con intención. Siguiente. ¿Qué opinan sobre el uso excesivo del celular? Finalmente, les preguntamos qué opinan sobre el uso excesivo del celular. El 60% respondió que depende del uso que se le dé y el 40% considera directamente perjudicial. Lo más llamativo aquí es que nadie consideró inofensivo. Eso muestra que los propios estudiantes tienen una visión reflexiva y crítica frente al tema, lo que es una base sólida para promover hábitos digitales
como digitales más conscientes. Siguiente. Estas son las conclusiones. Para cerrar, podemos resumir 3 grandes hallazgos. Primero, hay un alto uso digital. La mayoría de los estudiantes superan las 4 horas diarias en el celular y revisan sus redes constantemente, lo que confirma que las herramientas digitales son ya una parte estructural de la vida universitaria. Segundo, las plataformas favoritas son TikTok, WhatsApp e Instagram, usadas principalmente para el entretenimiento, comunicación y apoyo académico. Y tercero, los estudiantes tienen una percepción equilibrada y madura del tema. El 100% reconoce que el celular tiene un efecto tanto positivo como negativo, y el 60% cree que todo depende del uso que se le dé. Eso nos deja con un mensaje claro. No se trata de demonizar la tecnología, sino de aprender a usarla con conciencia y responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.